Buen día, el día de hoy vamos a determinar la temperatura de ebullición y la temperatura de rocío de mezclas multicomponentes. Para esto vamos a utilizar las ecuaciones que se muestran en pantalla. Para la temperatura de ebullición se debe realizar la sumatoria de la multiplicación de la fracción molar por la constante de equilibrio líquido-vapor y esa sumatoria debe ser igual a la unidad. Para la temperatura de rocío, la operación es la sumatoria del cociente de las fracciones molares sobre la relación de equilibrio líquido-vapor, y dicha sumatoria también debe ser igual en 1. Para la relación de equilibrio líquido-vapor, se debe hacer la división de la presión de saturación sobre la presión total, donde la presión de saturación se puede obtener de la ecuación de Antoine modificada. Como se observa en pantalla, la presión de saturación va a ser igual a la sumatoria de 6 constantes únicas para cada compuesto y las temperaturas en unidades absolutas. El método de solución es el siguiente. Primero, determinar la presión de saturación con la ecuación de Antoine despejada. Segundo, determinar la constante de separación líquido-vapor. Tercer paso sería realizar la sumatoria de la multiplicación de la fracción molar por la constante de equilibrio líquido-vapor y que ésta nos dé un valor de 1. Esto para la temperatura de ebullición, y para la temperatura de rocío sería la sumatoria de la fracción molar sobre la constante de equilibrio líquido-vapor. Y por último, ajustar las temperaturas mediante un método de solución de Excel. En el presente ejemplo, vamos a determinar la temperatura de ebullición y la temperatura de rocío de una mezcla multicomponentes. Para esto, contamos con una mezcla que contiene metano, etano y propano con una fracción molar de 0.358, 0.485 y 0.157 respectivamente. Recordamos que la sumatoria de las fracciones debe ser igual a 1 y que deben de ser fracciones molares. El siguiente paso será proponer una presión de operación, la cual colocaremos un valor de 101.325 kilopascales. El siguiente paso será obtener un valor inicial para la temperatura de ebullición. Para este caso propondré un valor de 20 grados Celsius, el cual puede ser modificado por ustedes cuando realicen el ejercicio. Vamos a convertir la temperatura en grados Celsius en unidades absolutas y en este caso en temperaturas en kelvins, debido a que la ecuación de Antoine que vamos a utilizar toma como base temperaturas en unidades absolutas. Por lo tanto, serían los 20 grados Celsius más 273.15, dándonos un valor total de 293.15 kelvins. Ahora obtendremos la presión de saturación para cada compuesto de la mezcla multicomponentes. Para ello, vamos a utilizar la ecuación de Antoine que se muestra en pantalla. Describimos igual EXP, que nos proporciona el Euler de un valor definido, y de ahí ingresamos la ecuación de Antoine, la cual es la constante A más, abrimos paréntesis, la constante B sobre la sumatoria de la constante C, que en este caso vale 0, más la temperatura en kelvins. Cerramos los paréntesis y sumamos la multiplicación de la constante D por el logaritmo natural de la temperatura en unidades absolutas. Cerramos los paréntesis y por último le sumamos la multiplicación de la constante E por la temperatura elevada a la potencia F. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis de Euler y damos Enter. Debido a que esta ecuación, que es la ecuación de Antoine, la vamos a utilizar para los tres componentes, debemos de anclar el valor de la temperatura. Para esto le vamos a colocar el signo de pesos antes y después de la letra de la celda, en este caso F10. Con esto acabamos de fijar la celda de temperatura, por lo cual podemos dar Enter y recorrer la celda hacia la parte inferior. Con esto se calcularán los demás valores de presión de saturación para cada uno de los compuestos de la mezcla. Verificamos que tengamos el cálculo correcto y de ahí podríamos calcular el valor de la constante de equilibrio líquido-vapor. Para esto vamos a realizar la división entre la presión de saturación que obtuvimos con la ecuación de Antoine y la presión total del sistema. Vamos a fijar la celda C3 con la tecla F4.
debido a que este cálculo lo vamos a realizar 2 veces más para el etano y para el propano. Le damos Enter y de ahí solamente arrastramos las celdas inferiores y ya habremos calculado la constante de equilibrio líquido-vapor. El siguiente paso será multiplicar la fracción molar de cada uno de los compuestos por su constante de equilibrio líquido-vapor. En caso del metano sería la celda F3 por la constante KI, que es 529.99824. Apretamos la tecla Enter y podemos calcular la misma fórmula para las dos celdas inferiores. Realizamos la sumatoria de los datos y podemos visualizar que en este caso el valor de la sumatoria no es igual a 1, sino de 209.12.1034. Lo que vamos a realizar para obtener el resultado correcto será modificar la temperatura de ebullición en grados Celsius para poder obtener una sumatoria igual a 1. Para eso no lo vamos a hacer de forma manual, debido a que esto supondría demasiado tiempo al momento de hacer los cálculos. Para ello vamos a utilizar la función objetivo, que es un bloque de solución que nos brinda Excel para poder obtener resultados numéricos más rápido. Ubicamos la pestaña Datos, Previsión, Análisis de hipótesis y Buscar objetivo. En la primera sección nos pide la celda a definir, que será la celda de la sumatoria, con el valor de 1, el cual debe ser el valor final que debe contener dicha celda. Por último, la celda que va a modificar. En este caso, no podrá modificar la celda de la temperatura en kelvins debido a que esta contiene una fórmula. Por lo tanto, vamos a modificar la temperatura en grados Celsius. Seleccionamos la celda de la temperatura, le damos un clic en el botón Aceptar. Una vez que converja el análisis, le podemos dar otra vez en el botón Aceptar y podremos ver los resultados. Para esto, la sumatoria nos da un valor de 1.00044, que no es un valor exactamente de 1, sin embargo es un valor muy aproximado. Para ello, nos converge en una temperatura de menos 147.53 Celsius o bien 125.61 kelvins, siendo esta la temperatura de ebullición de la mezcla. Para el cálculo de la temperatura de rocío, el procedimiento es semejante. Primero proponemos un valor inicial para la temperatura en grados Celsius, determinamos la temperatura en kelvins sumándole 273.15, dándonos un valor de 283.15 y calculamos la presión de saturación. Escribimos igual EXP, que nos devuelve el Euler de un valor o de un número, y escribimos la ecuación de Antoine. El valor de la constante A más la constante B sobre la sumatoria de la constante C y la temperatura en unidades absolutas. Cerramos paréntesis, sumamos por la multiplicación de la constante D por el logaritmo natural de la temperatura y la multiplicación de la constante E por la temperatura elevada a la potencia de la constante F. Cerramos paréntesis de la última multiplicación y cerramos el paréntesis del Euler. Antes de dar Enter a nuestra celda, lo que vamos a hacer es fijar la celda de temperatura para que no se mueva y se quede fija al momento de hacer los cálculos de las dos celdas posteriores. Apretamos la tecla F4 y apretamos la tecla Enter. Arrastramos nuestra celda hacia las dos celdas inferiores y ya tendríamos calculada lo que es la presión de saturación. El siguiente paso es determinar la constante de equilibrio líquido-vapor. Para ello vamos a dividir la presión de saturación calculada sobre la presión total del sistema, la cual es de 101.325 kilopascales. Fijamos la celda de presión total con la tecla F4, damos Enter y arrastramos. El siguiente paso será dividir la fracción molar por nuestra constante de separación líquido-vapor. Esto para cada una de las especies presentes en la mezcla. Arrastramos y realizamos la sumatoria.
Como observamos, la sumatoria no es igual a 1, por lo tanto debemos de ajustar la temperatura en grados Celsius. Para ello volvemos a utilizar análisis de hipótesis y buscar objetivo. Para este caso, la celda que vamos a definir va a ser la celda de sumatoria de la temperatura de rocío con el valor de 1, y la celda que vamos a modificar sería la celda de temperatura en grados Celsius. Le damos al botón de aceptar, aceptar nuevamente, y vemos que la sumatoria es muy cercana a la unidad. Para ello nos da una temperatura de rocío de menos 72.8459 grados Celsius o bien 200.3040 kelvins, siendo estos los resultados de la temperatura de ebullición y la temperatura de rocío de la mezcla multicomponentes.